Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Cuidé a mi tío con cáncer mientras sus hijos lo ignoraban. Me dejó una fortuna secreta y su familia contrató un hacker. Permítanme compartir una situación compleja que estoy atravesando. Necesito desahogarme y recibir sus opiniones. Soy una mujer de 34 años que recientemente perdió a su querido tío de 55 años. Su partida ocurrió hace algunas semanas, tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas. Desafortunadamente, el diagnóstico llegó en una etapa avanzada y a pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico, no pudieron salvarlo. Siempre mantuvimos una conexión especial. Como el hermano menor de mi madre, compartíamos una personalidad tan similar que la familia constantemente bromeaba sobre nuestro parecido. Durante mi juventud, era mi familiar favorito, pero las circunstancias de la vida nos separaron temporalmente cuando formó su propia familia. La historia se remonta a cuando mi tío tenía 25 años. En ese entonces, comenzó una relación con una mujer que llamaremos Meridith. Desde el principio, nuestra familia percibió sus aires de superioridad y su actitud pretenciosa, pero mi tío estaba completamente cautivado por ella. Tras 2 años de noviazgo, se comprometieron, celebraron su boda y se trasladaron a otro estado. Este cambio marcó el inicio de un distanciamiento significativo con nuestra familia, algo que nos afectó profundamente, aunque no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Su matrimonio dio fruto a 2 hijos, Kevin y Sarah. La relación se extendió por casi 16 años, hasta que llegó a un abrupto final cuando Meridith traicionó la confianza de mi tío al involucrarse sentimentalmente con su superior en el trabajo. A pesar de que mi tío intentó salvar el matrimonio, fue ella quien tomó la iniciativa de solicitar el divorcio, terminando definitivamente con su unión. Esta situación llevó a mi tío a tomar la difícil decisión de regresar a su tierra natal, alejándose del ambiente que le recordaba su fracaso matrimonial. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras en su relación con sus hijos. Aunque eran adolescentes, seguían siendo menores de edad, y tras un proceso legal complicado, permanecieron bajo la custodia de su madre. El acuerdo establecía derechos de visita para mi tío, pero sus hijos, influenciados por su madre, se negaron a mantener cualquier tipo de contacto con él. Meridith había ejecutado una campaña sistemática de desprestigio contra mi tío ante sus hijos, presentándolo como una persona tóxica y manipuladora. Les hizo creer que ella había soportado el matrimonio únicamente por el bienestar de ellos, pero que la situación se había vuelto insostenible debido al supuesto comportamiento horrible de mi tío. Sorprendentemente, sus hijos aceptaron esta versión distorsionada de los hechos, aunque para quienes conocíamos a mi tío, una persona naturalmente reservada e introvertida, resultaba imposible imaginar que pudiera ser capaz de generar tal nivel de aversión en sus propios hijos. La manipulación de Meridith resultó tan efectiva que sus hijos cortaron completamente el vínculo con su padre. Incluso hasta sus últimos momentos, mi tío nunca dejó de intentar establecer comunicación con ellos. Recientemente, cuando intenté contactarlos a través de redes sociales para informarles sobre el diagnóstico de su padre, mantuvieron su postura de silencio absoluto. Durante la última década, mi tío estableció su residencia a pocas cuadras de mi familia. Aprovechando nuestra antigua cercanía, decidimos reconstruir nuestra relación, especialmente considerando el difícil momento emocional que atravesaba. Gradualmente, comenzó a compartir detalles sobre su vida matrimonial, revelando que Meridith había sido la arquitecta del distanciamiento con nuestra familia. Según nos explicó, ella se sentía menospreciada por nosotros, aunque irónicamente era ella quien mantenía una actitud despectiva hacia la familia. Un aspecto particularmente doloroso fue cómo Meridith había frustrado los sueños literarios de mi tío. A pesar de conocer su pasión por la escritura desde el inicio de su relación, lo presionó para que se dedicara a las ventas, argumentando que la carrera de escritor era demasiado inestable e impredecible. Esta decisión forzada lo condujo a una profesión que no le apasionaba, donde su desempeño se vio afectado por su falta de motivación. Como vendedor, dependía principalmente de comisiones, lo que generaba una constante presión financiera en el hogar. La situación creó un círculo vicioso de frustración y amargura en su matrimonio. A pesar de las dificultades, mi tío persistió en su intento de mantener unida a su familia, mientras Meridith frecuentemente lo amenazaba con abandonarlo. Finalmente, sus amenazas se materializaron, dejándolo emocionalmente devastado. Había sacrificado sus pasiones y sueños por el bienestar familiar,
solo para terminar traicionado por su esposa y abandonado por sus hijos. Su situación me conmovió profundamente, lo que me llevó a comprometerme a apoyarlo incondicionalmente. En estos últimos 10 años, formé mi propia familia, me casé y tuve mi primer hijo, manteniendo siempre un vínculo estrecho con mi tío. Cuando recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas, comprendí la gravedad de la situación y la limitada expectativa de vida que este tipo de cáncer implica. Decidí dedicarle todo el tiempo posible, consciente de que, aunque contaba con atención médica profesional, necesitaba apoyo emocional. Establecí una rutina diaria de visitas después del trabajo, dedicándole aproximadamente 90 minutos cada tarde, además de pasar tiempo con él durante los fines de semana. Toda la familia se involucró en su cuidado, asegurándonos de que sus últimos días estuvieran llenos de afecto y compañía. Creo que logramos nuestro objetivo de hacerlo sentir querido y acompañado hasta el final. Mi dedicación hacia él surgió del profundo afecto que le tenía, considerándolo más un amigo cercano que un tío. Nunca esperé ninguna retribución por mi compañía y apoyo. Por eso me sorprendió enormemente cuando su abogado me contactó para informarme que mi tío había decidido dejarme toda su herencia. Más sorprendente aún fue descubrir la considerable fortuna que había acumulado en la última década. El abogado me reveló que, contrario a lo que nos había dicho, mi tío no se había dedicado al comercio diario, sino que había trabajado exitosamente como escritor fantasma desde su regreso. Su estilo de vida modesto y discreto nos había impedido sospechar su próspera situación financiera. La noticia de la herencia me conmovió profundamente, no tanto por el valor material, aunque ciertamente aseguraría el futuro de mi hijo, sino por el gesto de confianza y afecto que representaba. Sin embargo, como era de esperarse, la noticia atrajo la atención indeseada de su antigua familia, que rápidamente mostró su verdadero interés en los bienes materiales. Hace 2 días, mis padres me informaron sobre una visita inesperada. Meridive, acompañada de su actual pareja, notablemente más joven que ella, y sus hijos, se presentó en su casa exigiendo información sobre el testamento y los datos de contacto del abogado. Argumentaban que les resultaba sospechoso no haber sido notificados sobre la herencia. Mis padres, manteniendo una postura firme, los amenazaron con llamar a la policía si no se retiraban. La noticia de su visita me impactó, aunque no me sorprendió su descaro al pretender ser incluidos en el testamento después de años de abandono. Como era previsible, pronto me tocó enfrentar mi propia visita indeseada. De alguna manera, lograron ubicar mi dirección y se presentaron en mi casa con una actitud completamente diferente a la que habían mostrado con mis padres. Esta vez, Meridive y sus hijos interpretaron el papel de la familia arrepentida. Meridive expresó un supuesto remordimiento por su trato hacia mi tío, admitiendo que había sido injusta al alienar a sus hijos de su padre. Kevin y Sara, por su parte, actuaron visiblemente afectados, derramando lágrimas mientras expresaban su pesar por no haber dado una oportunidad a su padre antes de su fallecimiento. Según su relato, en las semanas posteriores al fallecimiento de mi tío, Meridive había sido consumida por la culpa, lo que la llevó a confesarles a sus hijos la verdad sobre el divorcio. Aunque inicialmente se mostraron decepcionados con su madre, aparentemente habían decidido perdonarla y ahora deseaban presentar sus respetos tardíos a su padre. Por curiosidad, decidí seguirles el juego y cuestioné la discrepancia entre su comportamiento hostil con mis padres y su actual actitud conciliadora. Meridive, sin mucha preparación en su historia, intentó justificarse alegando que su rudeza con mi madre se debía a antiguas tensiones durante su noviazgo con mi tío, aunque yo sabía perfectamente que había sido ella quien siempre había mostrado desprecio hacia nuestra familia. Cuando les pregunté sobre la demora en contactarnos, considerando que había pasado casi un mes desde el fallecimiento, fui directa al señalar que si su interés se centraba únicamente en la herencia, estaban perdiendo su tiempo. Inmediatamente adoptaron una postura defensiva, negando cualquier interés material, aunque yo sabía por mis padres que ese había sido precisamente el motivo de su primera visita. Cansada de su actuación, decidí adelantarme a su inevitable petición de información sobre el abogado, informándoles que cualquier gestión sería inútil, ya que el testamento no los contemplaba en absoluto. Esta revelación provocó un cambio dramático en su actitud, abandonando su fachada de dulzura y arrepentimiento. Comenzaron a cuestionar mi legitimidad en el asunto, argumentando que, al no ser parte de su familia directa, no tenía derecho a intervenir.
Estaban convencidos de que mi tío debía haber dejado algo para sus hijos, especialmente considerando que había mantenido un empleo estable como comerciante. Mencionaron específicamente la casa que había adquirido, refiriéndose a comentarios que él había hecho en los correos electrónicos que les había enviado durante la última década. Esta mención reveló que, efectivamente, habían estado leyendo sus mensajes durante todos estos años, simplemente eligiendo ignorarlos. Esta revelación desató mi indignación contenida. Les confirmé que estaban equivocados y que mi tío no les había dejado absolutamente nada, lo cual consideraba completamente justo. Les recordé que durante los últimos 10 años, siendo ya adultos conscientes, Kevin y Sarah habían mantenido una actitud cruel hacia su padre. Su aparición tardía, motivada únicamente por intereses económicos, solo confirmaba su verdadera naturaleza. Les señalé que no era sorprendente su comportamiento, considerando el ejemplo de su madre, quien había manipulado la situación para obtener la custodia y beneficios económicos, aunque afortunadamente no había logrado conseguir pensión alimenticia debido a su infidelidad comprobada. Les recriminé que no conformes con haberlo aislado de sus amigos y familia, forzarlo a abandonar sus sueños profesionales y traicionar su confianza, ahora pretendían beneficiarse económicamente incluso después de su muerte. Les señalé que lo más despreciable era que, aun conociendo la verdadera naturaleza de Meridive, Kevin y Sarah mantenían su lealtad hacia ella, ocultando sus verdaderas intenciones bajo una falsa muestra de arrepentimiento. Les expresé que deberían sentirse avergonzados, aunque a estas alturas ni siquiera la vergüenza era suficiente, considerando que mi tío había partido de este mundo con la dolorosa certeza del abandono de su familia, quienes ni siquiera se dignaron a visitarlo durante su enfermedad terminal. Les expliqué que precisamente por eso había decidido dejarme todo a mí y que no obtendrían ni un centavo de mi parte. Les advertí que aunque intentaran impugnar el testamento, fracasarían, ya que era evidente para cualquiera que no merecían nada de lo que mi tío había construido. Después de esta confrontación cerré la puerta con firmeza. Aunque continuaron exigiendo que les abriera, les advertí sobre mi intención de llamar a la policía, una amenaza que, a diferencia de mis padres, estaba completamente dispuesta a cumplir. Finalmente se retiraron y experimenté una profunda satisfacción por haber defendido la memoria de mi tío. Aunque él nunca pudo obtener el cierre que merecía, me sentí aliviada de haber podido expresar todo lo que sentía. Sin embargo, mis acciones han generado cierta tensión con mi madre, principalmente porque desde ese incidente han iniciado una campaña de acoso a través de mensajes y correos electrónicos. No solo me están atacando a mí, sino también a mis padres, abuelos y otros familiares. A pesar de bloquearlos constantemente, continúan creando nuevas cuentas para seguir con su acoso. Su persistencia es sorprendente. En apenas 24 horas, he recibido aproximadamente 1000 mensajes entre textos y correos electrónicos, y presumo que mis familiares están experimentando una situación similar. Como si esto no fuera suficiente, hace aproximadamente una hora, crearon una cuenta específica en Facebook para difamarnos públicamente. En sus publicaciones, relatan una versión distorsionada de los hechos, presentándose como víctimas y acusándonos de haber manipulado a mi tío para que me dejara toda su herencia, ignorando convenientemente el hecho de que sus hijos ni siquiera lo visitaron en su lecho de muerte y que Meridive lo había traicionado y alienado de sus hijos. Aunque nadie está dando credibilidad a sus acusaciones, están etiquetando sistemáticamente a todos nuestros contactos, incluyendo familia extendida y suegros, lo que nos obliga a dar explicaciones constantes y solicitar a todos que bloqueen estas cuentas malintencionadas. Esta situación ha generado cierta controversia familiar. Mi madre me reprendió extensamente antes de que comenzara a escribir este post, argumentando que si los hubiera echado inmediatamente sin entrar en discusiones, como ella lo hizo, nada de esto estaría sucediendo. Ella considera que no había necesidad de confrontarlos y que debería haber manejado la situación llamando directamente a la policía. Sin embargo, mantengo mi posición. Siento que era necesario expresar mis sentimientos porque realmente desprecio lo que le hicieron a mi tío, una persona tan especial para mí, que nunca tuvo la oportunidad de expresar su dolor a quienes lo lastimaron. Considero que enfrentarlos fue lo mínimo que podía hacer en su memoria. Además, personalmente me siento aliviada de haber podido ponerlos en su lugar. No considero que las consecuencias sean tan graves como mi madre sugiere.
Podemos manejar la situación amenazándolos con acciones legales para que cesen su campaña de acoso. Sinceramente creo que mi madre está exagerando en su reacción. No me parece que haya sido tan inapropiado de mi parte confrontarlos y hacerles saber directamente la situación respecto a la herencia. En fin, dado que mi esposo respalda mi posición pero me gustaría tener más perspectiva sobre el asunto, pensé que Reddit sería un buen lugar para buscar opiniones externas. Soy la mala por haber confrontado a la familia abandonadora de mi tío, gritarles por cómo lo trataron y restregarles en la cara que me dejó toda su herencia a mí y nada a ellos. Actualización 1. Después de reflexionar detenidamente sobre la situación, he llegado a reconocer que mi madre tenía cierta razón en su perspectiva. Probablemente no debería haberme involucrado en una confrontación directa con ellos, aunque tampoco considero que mi posición fuera completamente errónea. Al fin y al cabo, nadie había dedicado tanto tiempo y esfuerzo como yo en acompañar y cuidar a mi tío durante sus últimos días. A pesar de que él intentaba mantener una actitud reservada respecto al tema, ocasionalmente dejaba entrever su profunda decepción por la decisión de sus hijos de mantenerse alejados, especialmente después de enterarse de su enfermedad. Me esforzaba por mantener viva su esperanza, pero él conocía profundamente a sus hijos. En su interior, sabía que no vendrían, y me destroza el corazón que su dolorosa predicción resultara acertada. Es un tipo de frustración que difícilmente puedo explicar a otros, porque sin importar cuánto me esforzara en estar presente para él, era evidente que el vacío dejado por sus hijos era irreemplazable. Como madre, me resulta incomprensible imaginar atravesar una situación similar a la que él experimentó. Todo este sufrimiento surgió simplemente porque se negó a pagar pensión alimenticia a una mujer que lo había traicionado. Como consecuencia, nunca tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos a sus hijos, mientras ellos vivían con la falsa convicción de estar haciendo lo correcto, llegando incluso a creer que podían aparecer repentinamente reclamando una herencia como si tuvieran algún derecho sobre ella. Sentía que era fundamental que alguien les hiciera entender que no podían actuar de esa manera, que no podían tratar a alguien con tanta crueldad durante toda su vida y luego esperar beneficiarse de sus bienes. Mi afecto por mi tío era profundo y genuino. Compartíamos una conexión especial y, como mencioné anteriormente, representaba tanto una figura paterna como un verdadero amigo. El dolor de su pérdida aún está muy reciente. Reconozco que permití que mis emociones tomaran el control en ese momento, lo que resultó en mi exabrupto hacia su familia, si es que puede llamárseles así. Quizás podría haber manejado la situación con mayor prudencia, y de haberlo hecho, probablemente no estarían generando tanto drama innecesario. Por lo tanto, puedo conceder que mi madre tiene parte de razón en su perspectiva, aunque tampoco considero que mis acciones fueran completamente equivocadas. Acabo de perder a un ser querido muy especial, y supongo que cualquier persona con sensibilidad emocional probablemente habría reaccionado de manera similar en mi posición. Esta mañana, después de 3 días de tensión, mantuve una conversación constructiva con mi madre sobre el tema, y pareció comprender mejor mi punto de vista. Logramos alcanzar un entendimiento mutuo, lo cual me alegra profundamente. Ella reconoció que yo había sido quien más tiempo había dedicado a acompañar a mi tío y que teníamos una relación única. Incluso admitió que si alguien tratara a su hija de la manera en que la familia de mi tío lo trató a él, probablemente habría reaccionado con igual o mayor intensidad. Me reconforta saber que cuento con una familia que me respalda incondicionalmente. Desearía que la familia de mi tío hubiera mostrado una lealtad similar, pero lamentablemente han demostrado ser una fuente constante de decepciones. Respecto a ellos, he descubierto información reveladora que explica cómo lograron obtener mi dirección sin que nadie se las proporcionara. El actual novio de Meridive se presenta como un hacker ético, aunque sus recientes acciones difícilmente podrían considerarse éticas. Esto también clarifica cómo han logrado mantener su persistente acoso en línea. Obtuve esta información mientras investigaba sus perfiles en redes sociales. Meridive mantiene una cuenta pública donde comparte numerosas fotografías con este individuo. Resulta particularmente perturbador que mantenga una relación con alguien apenas unos años mayor que su propio hijo, y sorprendentemente descuidado que mantenga un perfil público considerando la profesión de su pareja. Ironía pura que ella, precisamente, ignore los principios básicos de la ciberseguridad. Durante mi investigación, aunque su perfil personal estaba configurado como privado, pude encontrar su perfil profesional en LinkedIn.
Esto me permitió identificar su actual empleador, descubriendo que trabaja como analista de ciberseguridad para una empresa de tecnología. Después de consultar con mi madre y mi esposo, hemos decidido reportar su comportamiento a sus empleadores para que puedan tomar las medidas disciplinarias correspondientes, ya que es evidente que está utilizando sus habilidades profesionales de manera poco ética. Independientemente de que esto ocurra en su vida personal, considero que mantener a alguien que demuestra tan poca integridad no refleja positivamente en la empresa. Estoy convencida de que tomarán las medidas apropiadas una vez que sean informados de la situación. Espero con interés enviar esa comunicación y ver cómo enfrentan las consecuencias de sus acciones. Actualización 2. Han transcurrido 2 días desde que envié el correo electrónico a los empleadores del novio de Meridive y hoy se presentaron en mi residencia, manifestando su indignación por las supuestas complicaciones que he generado en sus vidas. Ha pasado aproximadamente una semana desde mi última actualización y aunque inicialmente no hubo respuesta inmediata al correo, posteriormente observamos cambios significativos. Repentinamente, todos los mensajes y correos electrónicos que había estado recibiendo de múltiples direcciones asociadas con Meridive y sus hijos desaparecieron. Aunque desconozco el mecanismo exacto detrás de esto, conservo capturas de pantalla como evidencia. Incluso la cuenta que habían creado específicamente para difamarnos, junto con todas sus publicaciones, se desvaneció completamente. Este desarrollo positivo fue seguido esta mañana por la aparición de Meridive y sus hijos en nuestra puerta. Comenzaron a vociferar acusaciones sobre cómo me había dedicado a causarles problemas innecesarios, iniciando con el supuesto alarde sobre la herencia que, según ellos, les había robado. Un concepto absurdo considerando que nunca les perteneció en primer lugar. Posteriormente, dirigieron sus reproches hacia el correo electrónico que envié. Según explicaron, la empresa empleadora del novio de Meridive lo había contactado tras recibir mi comunicación, resultando en una amonestación formal por parte de Recursos Humanos. Mi reclamo fue tomado con seriedad, pues aunque carecía de evidencia contundente, la asociación con personas como Meridive resultaba preocupante para la empresa, especialmente considerando mi declaración sobre la obtención no autorizada de mi información de contacto. Aunque no llegaron a despedirlo, la amonestación fue suficientemente seria como para que decidiera regresar a su lugar de origen, abandonando a Meridive en el proceso. Ahora ella me responsabiliza por este desenlace, lo cual encuentro absolutamente irrazonable considerando que fueron sus propias acciones y las de su pareja las que precipitaron estas consecuencias. En esta ocasión opté por una aproximación diferente. Inmediatamente después de que comenzaran sus gritos, contacté a la policía desde el interior de mi casa. En aproximadamente 30 minutos, las autoridades los estaban escoltando fuera de mi propiedad. Su comportamiento histérico ciertamente no jugó a su favor, y Kevin cometió el error de proferir amenazas en presencia de los oficiales, aparentemente habiendo perdido todo sentido de prudencia. Como resultado de este incidente, hemos decidido proceder con la solicitud de una orden de restricción contra los 3 individuos, ya que no estamos dispuestos a tolerar más comportamientos intimidatorios. Continuaré informando sobre el desarrollo de esta situación. Actualización 3. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización, y aunque no han ocurrido eventos particularmente notables, hemos logrado obtener exitosamente una orden de restricción por 2 años contra Meridive y su familia. Adicionalmente, pocos días después de mi última actualización, recibí una comunicación electrónica del exnovio de Meridive. Aunque ofreció una disculpa general, fue notablemente cuidadoso en evitar mencionar específicos o admitir culpabilidad directa, una aproximación inteligente desde su perspectiva. A pesar de la vaguedad, aprecio que haya tomado la iniciativa de disculparse. Decidí no responder, considerando el asunto concluido en lo que a él respecta. Mi verdadero conflicto siempre fue con Meridive y sus hijos, y considero que las consecuencias que han enfrentado son suficientes. No recibirán ni la más mínima fracción de la considerable herencia que mi tío me legó, lo cual considero el castigo más apropiado para sus acciones. Aunque no han intentado contactarme directamente, Meridive envió un mensaje particularmente desagradable a mi madre, insistiendo en su antigua narrativa de que los celos habían sido la raíz del rechazo inicial de mi madre hacia ella. Es remarcable cómo algunas personas automáticamente asumen que la envidia es la única razón posible por la cual otros podrían desaprobarlas, sin considerar que quizás su propio comportamiento sea el problema.
En su mensaje, felicitó a mi madre por haberme criado para ser igual que ella, supuestamente odiosa, celosa y mezquina. Ni mi madre ni yo nos molestamos en responder, encontrando el mensaje no solo ofensivo, sino también poco original, considerando que básicamente estaba repitiendo las mismas acusaciones que yo le había hecho durante nuestra confrontación inicial. Si iba a ser desagradable, al menos podría haber sido más creativa en su aproximación. No obstante, mantenemos la convicción de haber actuado correctamente y reconocemos que su mensaje proviene únicamente de su frustración y amargura, sentimientos que se ha ganado justamente. Para concluir, sinceramente espero que mi tío, donde quiera que esté, se encuentre en paz y que nunca más tengamos que lidiar con su familia. Recibiré la herencia en las próximas semanas, una vez finalizado el proceso de validación del testamento. Aunque aún no he decidido exactamente cómo administrar estos recursos, definitivamente planeo realizar inversiones prudentes, posiblemente pensando en el futuro de mi hijo. Estoy segura de que eso es lo que mi tío habría deseado.